Pues empezamos. Buenos días por la mañana a todos. Yo soy Fernando Caudevilla, soy médico de familia y aquí como de la casa, me invitan habitualmente. Tenía que haber venido Raúl a presentarme, pero no le ha dado tiempo, porque estaba liado con alguna cosa, lo cual también mejor, porque si no va a decir cosas de estas de que soy un gran médico y no sé qué, me pone nervioso, o sea que es mejor. Empezamos así en familia. Daros las gracias a los que estáis aquí a esta hora de la mañana, que bueno, no sé, a las 5 de la tarde es más fácil que haya gente, pero agradeceros el que estéis aquí, a ver si conseguimos que esto sea interesante, y saludamos también a todos los amigos que nos ven a través de Marihuana TV desde el uno y el otro lado del Atlántico. Así que, sin más, si queréis, pues empezamos con el tema del que voy a hablar este año, que es sobre cannabinoides y cáncer, más bien sobre cannabis y cáncer, sobre cuáles son un poquito las novedades. Sabéis que este es un tema en el que se está habitualmente sacando cosas nuevas, cosas que son más o menos representativas, y en los últimos 4 o 5 años yo creo que sí que han salido algunas cuestiones que yo creo que merece la pena que comentemos, y bueno, pues como siempre usaremos un lenguaje divulgativo que podamos entender todos, y sobre todo pues dejar luego un rato para que podamos comentar, criticar, discutir, debatir, lo que queráis, ¿vale? Entonces, a ver, ¿dónde le doy yo? No sé dónde se le da esto. ¿Aquí? No, a ver, aquí debe ser. Ahí, creo que sí, vale. Pues esta presentación la traje hace unos años, no es esto exactamente. Vamos a hablar de qué es el cáncer, de qué es el sistema cannabinoide endógeno, de cómo vale el cannabis para los síntomas del cáncer, y nos vamos a centrar más en la cuarta parte, en el cannabis como tratamiento del cáncer, ¿vale? La primera parte, de todas formas, yo creo que sí que es importante, bueno, creo que son cosas que a lo mejor hemos oído todos, pero que conviene desarrollarlas para luego entender una serie de cosas, ¿no? El cáncer es pues todos estamos hechos de células, nuestras células tienen que dividirse para que podamos seguir viviendo, pero de vez en cuando alguna célula se le va la pinza y en vez de dividirse de forma armónica, pues empieza a dividirse por su cuenta. Y cuando empieza a dividirse por su cuenta y empieza tan por su cuenta que empieza a invadir otros tejidos, pues eso es lo que más o menos de forma sencilla entendemos como cáncer, ¿no? Como os decía, hay unos patrones de crecimiento normales de las células, y todas nuestras células están programadas como relojes para saber dónde tienen que crecer, hasta cuándo tienen que crecer y cuándo tienen que morirse. Y esto es son procesos fisiológicos normales que en la piel, pues cuando nos hacemos una herida, ¿no? Pues van saliendo células nuevas que van quitando las células muertas que se van desprendiendo. Pero si hay un crecimiento anormal, nos encontramos con un cáncer, ¿no? En este caso, por ejemplo, lo que vemos es pues, habría unas células de piel, y en esta parte abajo empiezan a crecer células cancerosas que pasan del epitelio al mesodermo, luego hablaremos que se infiltran, que se meten para adentro, para entendernos, y que dan lugar a lo que entendemos como cáncer y lo que entendemos como metástasis. Los cánceres pueden estar localizados en un sitio o pueden diseminarse por el cuerpo, y cuando se diseminan en general, pues el pronóstico es peor, ¿no? Esto es unas células normales, y hay distintos, no se pasa del cero al cáncer en general de forma rápida, sino que hay pues una serie de estadios intermedios, ¿no? Que son los carcinomas, las displasias, que permiten ver que algo se está convirtiendo en un cáncer, para entendernos. Es importante saber también que, como pasa con muchas enfermedades, el cáncer no tiene, hablamos de el cáncer, pero vamos a ver que son 85 o 140 enfermedades distintas completamente. Entonces, cada tipo de cáncer tiene que ver con un tipo de factores, y muy raramente es la consecuencia de una sola cosa, suele ser una suma de factores, ¿no? Entonces, el primer factor de riesgo para tener un cáncer es estar vivo. El que está muerto no tiene cáncer, ¿no? Y el que está vivo puede tener cáncer, y en general, cuanto más se avanza en la edad, pues mayor riesgo es el cáncer, porque el cuerpo está más desgastado y porque
y porque pierde las capacidades de replicación. Hay algunas enfermedades hay algunos cánceres que son más frecuentes en niños o en jóvenes, pero habitualmente, pues cuanto más mayor se hace uno, mayor es el riesgo. También cuanto más mayor se hace uno, el cuerpo se divide de forma más lenta y muchas veces pues, un cáncer de mama que a los 30 años tiene muy mal pronóstico, pues con 90 años es que esa persona probablemente se muera de otra cosa, ¿no? Hay cánceres que tienen causas genéticas, y hay algunos que son al 100% genéticos y otros que dan predisposición. Y en esto sabéis que hay mucho interés, porque el problema es que tenemos mucha capacidad ya para detectar cosas, pero poca para tratarlas. Entonces, bueno, si queréis que os diga, a ver, yo te hago un test y puedo decirte si tienes un 10 o un 60% de tener un cáncer de piel, sí, bueno, de riñón, por ejemplo, por decir algo. ¿Lo queréis saber o no? Porque si te digo un cáncer de pulmón, a lo mejor puede tener sentido porque el que tú fumes o no fumes, eso te va a dar una, ¿no? O si es un cáncer de colon, pues bueno, a lo mejor podemos hacer colonoscopias, pero es que y tenemos ya esa capacidad técnica de poder no al 100%, pero predecir con mucha probabilidad, pero claro, pero si no podemos hacer nada, no sé si eso es un premio o un castigo, no sé. El tóxico que más cáncer produce es el tabaco o todo aquello que se quema y se mete en la boca de forma habitual, ¿no? Que es una costumbre un poco fea. Bueno, un poco fea para la salud, quiero decir, el tabaco es la mayor causa de enfermedad evitable y no hay ninguna otra droga en el universo que produzca un 15% de cáncer de pulmón, que además tiene un pronóstico malísimo, ¿no? Y todo aquello y lo que produce el cáncer no es el tabaco en sí ni el hecho de fumar, sino el hecho de meterse en la boca un vapor de algo que está a 600 grados centígrados, ¿no? Estrictamente tampoco tenemos evidencias en grandes poblaciones de que los vaporizadores cambien esto, pero digo porque no hay estudios suficientes a 40 años en los que tengamos, pero el sentido común nos dice que aquello que se vaporiza a 120 grados pues tiene un 99% menos de partículas tóxicas de aquello que se quema, ¿no? Entonces, bueno, para los que utilicéis cannabis, todos los riesgos del tabaco son asimilables al cannabis fumado, pero la vaporización en este caso yo creo que es una medida de reducción de riesgo fundamental, ¿no? Bueno, hay otros tumores que tienen que ver con virus, que tienen que ver con el sol, con la radiación ultravioleta y con las radiaciones ionizantes, bueno, pues una bomba nuclear o radiografías frecuentes, ¿no? Como os decía, cuando hablamos del cáncer, pues hay 140 tipos de células distintas, 80, y 140 tipos de cánceres distintos. Entonces, cuando decimos esto de que si no sé qué cura el cáncer, estamos hablando de una cosa que el cáncer son enfermedades muy distintas. Algunas tienen un pronóstico excelente y se curan siempre, otras tienen un pronóstico horrible y en otras pues se va mejorando, ¿no? Entonces, que cuando hablamos del cannabis en el cáncer, ¿de qué? O como cualquier otro fármaco. Y luego que lo que es el pronóstico del cáncer en general depende del tipo de tumor, que es lo que más nos va a orientar, ¿no? Pues si uno tiene un linfoma, una leucemia en gente jovencita, pues tiene un buen pronóstico en general. Un cáncer de páncreas tiene un pronóstico horrible en general, ¿no? Eso, del tipo de tumor concreto y luego de las características del paciente, pues es joven, es mayor, tiene más enfermedades, no tiene enfermedades. Y luego el tratamiento del cáncer, algunos se curan con algunas cosas muy concretas o se evitan con algunas cosas muy concretas, pues el tema está de la vacuna del papiloma humano y el cáncer de cervix, o hay cánceres que se operan al 100%, pero en general en el cáncer los mejores resultados se obtienen cuando se combinan distintas terapias. Y ya hay protocolos para cada tipo de cáncer, porque hay cánceres que van bien con cirugía, radioterapia y quimioterapia, o que van bien solo con radioterapia y quimioterapia. Y estos son protocolos que aplican las sociedades científicas a nivel internacional. Por esto lo de irse a Houston, yo no lo veo muy... Quiero decir que
¿no? La famosa que se van a Houston cuando tienen un cáncer, en este momento prácticamente se está haciendo lo mismo en todos los sitios, ¿no? Y, como os decía, la suma de varias estrategias muchas veces tiene efectos que multiplican. Es decir, imaginaros que la cirugía tiene un efecto de 2 y la quimioterapia tiene un efecto de 2, ¿no? Pues cuando yo a un paciente le doy cirugía y quimioterapia en ese tumor, no consigo un efecto de 2 más 2, sino que consigo un efecto de 6 o de 7, ¿no? Mayor al de la suma. Y en ese sentido, creo que es muy importante, muy interesante todo el tema del cannabis, porque permite abordar el cáncer desde otra forma, ¿no? Desde otro ángulo distinto a estos enfoques. Es muy improbable que el cannabis o que los cannabinoides curen ningún tumor, pero sí que es muy probable que, unidos a otras estrategias, consigan resultados mucho mejores en algunos tipos de tumores, como vamos a ver. Bueno, esto es ilustrar un poquito lo que ya os decía, pues eso, que si hay que tener un cáncer, yo me pido el de testículo, porque, bueno, pero se cura el 96%, si puedes elegir uno, ¿no? Y pues si no puede elegir el de páncreas o el de pulmón, porque a los 5 años pues sobreviven el 5 o el 10% de los pacientes. Bueno, yo creo que esto lo habréis oído, ¿no? Es algo de lo que hablamos mucho, bueno, pues que todos los vertebrados tenemos un sistema de cannabinoides que están dentro de nuestro cuerpo, que es el sistema cannabinoide endógeno, con unos receptores que se llaman CB1 y CB2, que los CB1 están sobre todo en el sistema nervioso y que tienen que ver con el dolor, con los efectos psicoactivos, con el control del vómito, ¿no? Y que tiene que ver todo esto con el control de síntomas, que vamos a ver ahora. Y luego tiene unos receptores CB2 que tienen que ver más con el sistema inmunológico, con el sistema inmune. Entonces, antes voy a comentar otra cosa. Fijaros, cuando hasta hace pocos años se pensaba que el cáncer pues era simplemente este mal control celular. Cuando llegó el SIDA, en los 80, pues bueno, empezaban a que el sistema inmune de la gente, de los enfermos, dejaba de hacer su función, entonces aparecían infecciones y enfermedades infecciosas muy raras, ¿no? Por unos parásitos, por unos bichos que no aparecen habitualmente. Y eso era algo lógico que se esperaba, porque sabíamos que el sistema inmune que controla, ¿no? los bichos que tenemos alrededor. Pero empezaron a haber una serie de cánceres, el sarcoma de Kaposi, no sé, ¿os acordáis? Unas lesiones en la piel, un tipo de linfomas, que no tenían mucha explicación en principio, porque esa gente iba a tener cáncer, ¿no? Y ahí fue la primera vez que se empezó a elaborar la idea de que, de que es que el sistema inmunológico, al igual que mata a los virus, las bacterias y los protozoos que hay por ahí, pues también mata a las decenas de células cancerosas que todos vosotros, y yo también, tenemos todos los años, todos los meses, todas las semanas, ¿no? Pues a todos nos salen células cancerosas y el sistema inmune lo controla en condiciones normales, ¿no? Y cómo ejerce el sistema, ese control que hace el sistema inmune sobre el cáncer, se ha visto que tiene muchísimo que ver y que está muy relacionado con los receptores CB2. Y que esa es una vía nueva y una vía posible para actuar sobre el cáncer, ¿no? Como decía, no me voy a detener mucho en esto, en esta primera parte de los síntomas del cáncer, porque sería para otra charla. Y sobre todo porque esto hace 15 años podíamos discutirlo, podíamos debatirlo, pero es que esto no tiene debate posible. Es decir, el cannabis es eficaz para los síntomas que aparecen asociados al cáncer. Esto no quiere decir que vaya a ser ni la única medicación disponible, ni la mejor medicación disponible para todos los pacientes, pero hay evidencias suficientes, probadísimas, que para el dolor, para la pérdida de apetito, náuseas y vómitos, cansancio, pérdida de peso, síntomas psicológicos, que el cannabis es una medicación segura y eficaz. Y esto es así como con cualquier otra medicación, ¿no? Lo último que ha salido, por quitarnos ya lo de los síntomas, ¿no?, es una revisión en la que cogen 1.200 estudios y dicen, bueno, la gente que utiliza cannabis como tratamiento sintomático, ¿para qué lo utiliza? Y los autores se encuentran, perdona, pero es que aquí tengo la letra muy pequeña y aquí la tengo enorme,
que, pues esto, que las náuseas y vómitos o que el dolor o que mejora el apetito son, veis que hay unos, bueno, unos sticks de que esas son las indicaciones que están aprobadas y son la mayoría de los casos por los que se usa el cannabis, ¿no? Pero luego hasta un 30-50% de los pacientes lo usa para otras cosas, lo usa para ayudarse a manejar las emociones, para facilitar el sueño, para hacer actividades de la vida diaria o para mejorar su función sexual o porque se sienten mejor, ¿no? Y bien, es lo que os decía, el cannabis no es para todo el mundo, no es lo mejor para todo el mundo, pero es que, bueno, aunque no esté aprobado, pues si usted se siente mejor, ¿no? Creo que la experiencia de la experiencia de los demás es algo que no podemos negar nunca, la experiencia subjetiva. A mí simplemente me dice que me duele, pues le duele, y a mí pues le duele, y si el paciente se siente mejor, y además hay datos como para suponer que sí que se puede sentir mejor, pues no sé qué problema hay aquí, quiero decir que no hay ningún problema. Otra cuestión es que se financie esta medicación, o que digo para cosas para las que parece que no está indicada, pero no parece que haya ningún problema. Yo por lo menos no veo ningún problema. Es una medicación que es segura, que es eficaz, y ¿por qué no lo va a usar la gente, ¿no? Además me llama la atención esto el aspecto de mejorar la función sexual. Bueno, es que la gente con cáncer pues también tiene vida sexual. Y también es algo que hay que facilitar y hay que promocionar, porque la sexualidad es una cosa que está muy bien de la vida en general. Bueno, esto es lo que se me ha ido de diapositiva, ¿no? Cómo el sistema inmunológico ejerce ese control sobre la división celular y sobre el cáncer. Esta es una diapositiva clásica de un trabajo de Manuel Guzmán, que es alguien que también suele venir por aquí, bueno, en el que revisaba un poco todo como los mecanismos por los cuales los cannabinoides actúan sobre muchas células tumorales. Y esto también se sabe que es así, que es real y que es verdad, ¿no? Que la mayoría, o sea, los cannabinoides son antitumorales sobre la mayoría de las células, lo cual no quiere decir que sea el tratamiento adecuado en todos los tumores humanos, ¿no? Por muchos motivos distintos. Pero bueno, a lo que iba yo a presentaros a dos amiguitos nuevos, porque yo creo que todos habéis oído hablar de los receptores CB1 y CB2, pero aquí tenemos a dos amigos nuevos que han salido, ¿no? Que son el GPR55 y el TPRV1, que son dos receptores de cannabinoides que se han añadido en los últimos años y que tienen que ver bastante con el control del cáncer. Este GPR55, bueno, y los distintos estudios que hablan de, estos son todos estudios complicadísimos in vitro, que no tiene mucho sentido meternos con esto, pero en los cuales los investigadores van viendo cómo los cannabinoides, primero del sistema endocannabinoide y luego de la planta, se unen o no de forma selectiva a ese receptor y generan o no generan determinados tipos de señales. Todo esto es complejísimo. Este es el TPRV125, aquí, que es un ligando de la anandamida del sistema cannabinoide endógeno, y bueno, pues que ejerce una serie de funciones que yo creo que la vamos a entender y lo vamos a resumir en todo este lío de aquí. Recordad, el cáncer decíamos que son células que se dividen, ¿vale? Entonces, ese crecimiento de las células se llama proliferación. Entonces, lo veis en rojo, los mecanismos celulares, según cómo y liberando una serie de productos, pues inhiben la proliferación celular, ¿no? El que haya más células. Facilitan el que las células hagan autofagia, se coman a sí mismas, que es una cosa como el que la célula cancerosa se desactive, para entendernos. Sabéis que todos nuestros tejidos se riegan con sangre, ¿no? Y tienen que haber unos vasos sanguíneos que lleven sangre de tejido. Y los tumores también tienen su forma de hacer vasos para que les llegue sangre. Se llama angiogénesis. Entonces, destruir la angiogénesis, inhibir la angiogénesis, consiste en que a ese tumor le llegue menos sangre, con lo cual crezca menos o desaparezca. Y a través de mecanismos complejos, pues los cannabinoides producen esta inhibición de la angiogénesis,
facilitan la apoptosis. La apoptosis es otro tipo de muerte celular que también es una célula que se suicida. Dice, yo estoy mal, estoy cancerosa, pues me suicido. Los mecanismos por los que se produce eso también se activan por los cannabinoides, y ese LMT es la capacidad de migrar de las células para meterse en tejidos más profundos. Entonces, toda esta complejidad viene a justificar que no es que, claro, también podríamos decirnos que la lejía pues es anticancerígena. Sí, tú metes las células en lejía y ya no hay células. Claro, hay que buscar cosas más finas, ¿no? para poder tratar. Y el cómo las moléculas del sistema endocannabinoide o las moléculas de la planta actúan tan finamente en mecanismos tan específicos nos explica el por qué pueden servir para ayudar a tratar el cáncer. Hasta aquí bien. Fijaros que aún así, bueno, hay que hablarlo todo y hay que verlo todo. Y estamos en este efecto anticancerígeno, que es de lo que vamos a hablar fundamentalmente. Y aquí, pues en el año 2017, unos autores suecos, bueno, hacen un estudio sobre 50.000 personas y encuentran que los que han fumado cannabis, varones, tienen más frecuencia de cáncer de testículo que los que no han fumado cannabis nunca. Bueno, y además una frecuencia como llamativa. Es un dato que está ahí, sin más. Es un dato que está ahí, que habrá que ver, que habrá que investigar. Por un lado podríamos, bueno, es que sí que los cannabinoides tienen efectos sobre los órganos reproductores. Por otro lado, este tipo de estudios lo que han hecho es preguntarle a gente que ha consumido y que no ha consumido cannabis, pero no sabemos si además hay otras cosas. A lo mejor los que han consumido cannabis, pues tienen otros factores que facilitan eso, ¿no? Que sí, que este estudio no demuestra nada, pero bueno, porque también en general las cosas nunca son al 100% buenas o malas, ¿no? Bueno, es un detalle que está aquí. Pero nos vamos a la parte que yo creo que es más interesante. Este es un artículo desde el 2006 ya, este es el cannabis, vamos a ver que puede actuar sobre distintos tumores, hemos dicho 140 distintos, pero parece que sobre los del sistema nervioso central funciona relativamente bien o bastante bien. Y sobre un tipo de tumor que se llama glioblastoma multiforme, que es un tumor muy raro, pero que claro, es un tumor que crece en el cráneo, en el cual cuando tiene 2 o 3 centímetros, aquello ya es un lío que te caga. Un cáncer de mama, por ejemplo, o en un cáncer de algo hay espacio, pero en la cabeza no hay sitio, ¿no? Es un tumor con un pronóstico terrible. Y todo esto primero se estudia en células, luego se estudia en animales, luego, ¿no? Entonces, como aquí vieron que iba muy bien en todo eso, pues empezaron a probar en humanos. Los primeros estudios los hicieron con inyección directa de THC en el cerebro y conseguían una supervivencia un poquito mayor. Ahora ha salido, a ver, sí, este es, ¿no? Sí. Fijaos, es el 2006, en el 2021 sale el primer estudio en fase 1B, hay estudio de fase 1 hasta fase 4. 18 años para esto, ya estamos con el de fase 2, ¿no? En el de fase 1 lo que se ha visto es que es seguro, que es un fármaco seguro, que no produce efectos secundarios de gravedad o de importancia. Y ya en este estudio encontraron que mejoraba un poquito la supervivencia. A ver, es un tumor que tiene una media de 6 o 8 meses de supervivencia y parece que lo ampliaba a 11 o 12, que bueno, es muy poco, pero si tienes tú un cáncer, si te digan si quieres vivir 4 meses más, pues es importante, ¿no? Y además este estudio no estaba diseñado para eso, pero bueno, que ese dato está ahí y están los siguientes estudios en marcha. Luego os contaré algún casito. Digo que es sorprendente, ¿no? el que esto pues tarde tanto tiempo en crecer. Sí, perfecto. Bueno. La anterior era mostrar. Esta es una serie de tumores con CBD, en los que se ha empleado CBD, que está dando bastantes sorpresas y buenos resultados. Fijaros, este es un total de 119 casos de distintos tumores
en los cuales, esto es como lo queramos mirar, porque hay que saber leer un poco las cosas, porque luego si no se dicen tonterías, ¿no? Fijaros, de los 119, solo 28 tenían el CBD como único tratamiento, ¿no? Bueno, es decir, que hay otros que están tomando más. En la mayoría de los que, en casi todos, en los que cuando miran el estudio están libres de tumor o tienen la enfermedad estable, es porque hay otros tratamientos, ¿no? Vamos a ver algún caso sorprendente, pero como digo, lo que nos parece es que los cannabinoides y el CBD ayudan a mejorar los pronósticos, ¿no? Vale. Esta es una serie de casos de tumores cerebrales, de esos que os hablaba, como el glioblastoma, en el cual lo que se había empleado hasta ahora es el spray con THC y CBD, que está aprobado, pero parece que el CBD, por su parte, tiene un efecto mayor todavía. Y claro, eso está muy bien, es muy positivo, porque el CBD no tiene efectos adversos de tipo mental, ¿no? Hay gente que no tolera bien el spray de THC-CBD, pues porque no le sienta bien claro, si podemos aprovechar ese efecto y además meterle más CBD que no da efectos mentales, pues es una estrategia desde luego muy, muy interesante, ¿no? En cáncer de páncreas, que es uno de los cánceres también con peor pronóstico que hay, pues ya hay una serie de 8, de 10 casos publicados, en los cuales si la mediana de supervivencia son de 3,8 meses, aquí los que le añaden al tratamiento CBD sobreviven hasta 10 o 11 meses, ¿no? Todo esto es sin estar hecho en un ensayo clínico bien medido y que se pueda ajustar, ¿no? Pero yo creo que son líneas de investigación, sobre todo con tumores que tienen un pronóstico horrible, pues que hay que seguir, ¿no? Esto, perdonad, a ver, ¿qué es esto? Es que no quería enseñaros esto ahora, a ver. Pip, 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 pip. Os quería contar ¿no? Fijaros, este es un caso espectacular. Es una señora de 81 años al que le encuentran un carcinoma de ovario en grado severo, con muy mal pronóstico, que la señora dice que para lo que le queda, que pasa de quimio, que pasa de todo, ¿no? Y empieza el tratamiento con Laetril, que ahora os voy a enseñar lo que es un producto mágico de estos bastante tóxico, y CBD, ¿no? Y sorprendentemente, a los 4 meses lo que se encuentran es que esto era el tumor y que el tumor había disminuido de forma espectacular, y que es el CA125, que es un marcador para medir la actividad de ese tumor. O sea, cuando alguien tiene su alto en sangre es que el tumor está muy loco, y cuando lo tiene bajo es que está muy, muy tranquilo, para entendernos, y ese marcador disminuyó de forma significativa, y el artículo está publicado en el 2019, y a los 3 años la señora seguía libre de enfermedad, ¿no? A ver, espera, si puedo ir para atrás, aquí sí. El tratamiento que estaba usando esta señora, ese es el Laetril, que yo no lo había oído hablar en la vida, que parece que es un producto que se obtiene de las semillas de los melocotones y de otros frutos, que produce cianuro, que es extremadamente tóxico y que se usaba como tratamiento alternativo para el cáncer, pero que se ha visto que no hace nada y que además es tóxico. Yo, de hecho, solo he encontrado ese libro porque ni lo encuentras en herbolarios. ¿Qué fue esto? ¿Fue el CBD? ¿Fue el Laetril? ¿Fue la suma? ¿O fue el milagro? ¿O fue lo inexplicado, ¿no? Porque otra cosa que no se nos debe olvidar es que los milagros existen. Es decir, no son frecuentes. Os cuento este penúltimo caso, los milagros, y termino. Este es para ilustraros ya fijaros, lo del el método del cáncer del me sale Rick Doblin, ¿no? Rick Simpson, gracias, sí. Se ha pasado de moda. Esta historia se ha pasado de moda, una majadería. El artículo es del 2013, el pensar que con una cabeza de aceite de cannabis al día te vas a curar de todos los cánceres del mundo, ¿no? Pero fijaros, este caso, sin embargo, es curioso. Es un caso de un chico de 14 años que está con un cáncer terminal de desahuciado, que los oncólogos ya no saben qué hacer, con un pronóstico terrible, y que le empiezan a dar, voy
voy para atrás todo el rato, le empiezan a dar algo basado en el extracto de Rick Simpson y que efectivamente el número de células cancerosas empieza a disminuye y luego va subiendo porque según el grado de... porque los aceites no sabían de qué calidad era, no sabían de qué tipo era. Bueno, al final, a los 80 días, esta mejoría en las cifras no se veía acompañada con una mejoría del paciente y a los 80 días el chico murió. Pero bueno, que nos muestra ahí otra vez este efecto del cannabis sobre el sistema inmune, ¿no? Que esta era la que os quería enseñar antes, para terminar ya con este caso que os he enseñado y que es que a veces los cánceres regresan solos y se van, ¿no? Entonces, cuando alguien tiene un cáncer de estómago, lo previsible no es que se le vaya solo, pero pasa. 1 de cada 100.000 o así. Es decir, bueno, pues como que te caiga un rayo, ¿no? o que nos caiga el edificio encima, ¿no? Y estas cosas pues pasan y a lo mejor, sobre todo porque hay algunos de los tumores que se han curado, que han mejorado, sobre todo en niños, bueno, pues que son tumores que regresan con relativa frecuencia. Estos no, estos son rarísimos, ¿no? Pero no es la evolución normal, como no es la evolución normal morirse de risa, aunque es algo que es perfectamente posible. Es decir, la risa produce un incremento de la presión que puede romper un aneurisma cerebral, como el deporte, una raya de coca o el coito. Quiero decir que, bueno, pero son causas infrecuentes de muerte, como infrecuente ese tipo de cáncer. En definitiva, y para cerrar, hay un campo abierto que es muy interesante. El cannabis no vale para todo, pero vale para cosas. Y da un poco de rabia el ver cómo como cosas que yo creo que se deberían investigar con más ímpetu y que son para curar la vida de la gente, pues están siempre torpedeadas por lo que todos sabemos, ¿no? Pues daros las gracias y abiertos a lo que queráis de comentar o criticar o discutir. Gracias. Hola. Hola. Sobre todo en los países más conservadores o más prohibicionistas, el cannabis medicinal existe más en papel y lo niegan básicamente los resultados porque son en estados que no están. Primeros estudios observacionales y tal. ¿Cuánto crees que podemos tener, a cuántos años de aquí podemos tener algo que hace que los médicos también creen, los negacionistas ven y creen en el potencial de cannabis? A ver, yo creo que el problema del cannabis es que la investigación está muy dificultada y muy torpedeada, pero yo creo que ahora nadie niega que, vamos, de hecho en muchos ensayos clínicos están metiendo ya el spray de THC y CBD para el glioblastoma multiforme, porque parece que es un tratamiento, y esto ya no es de creer o no creer, es que la ciencia es una. Entonces, yo con la misma rotundidad que estaba diciendo, pues que el cannabis vale para los síntomas, pero no porque lo diga yo, sino porque, bueno, pues los que creemos en la ciencia, que es un sistema de creencias como otro cualquiera, ¿no? Pues creemos que hay unos mecanismos que te permiten decir, no, es que el extracto ese de melocotón, eso no vale para nada, porque lo dicen. Y el cannabis vale para síntomas y el cannabis vale para más cosas. El tema es que es todo tan lento y tan... ¿no? Porque no hay el interés de grandes laboratorios detrás y por todo lo moral que rodea al cannabis. Yo creo que lo del glioblastoma estará en 5 años probablemente y el resto pues depende de la prisa que metan y de quién financie los estudios. El problema es este. Hola. ¿Existe un país que tú consideres donde sea más fácil el crecimiento particular de una línea de tratamiento de CBD? No sabría... Porque hay mucha corrupción según qué países
A ver, aquí yo creo que se mezclan varios problemas, ¿no? Varias cuestiones. Claro, es que el spray de THC-CBD, es decir, si yo llevo en el bolsillo un cogollo de algo que lleva THC y CBD, pues eso supone una multa. Si yo llevo un spray que es a grado farmacéutico, eso no supone una multa, que es una cosa bastante estúpida y bastante... pero bueno, es que es el mundo en el que nos movemos. Lo que pasa que sí que los fármacos se les exige una calidad farmacéutica que no se exige a otros productos. Y yo creo que eso es bueno, que eso sea así. Entonces, claro, ¿de qué estamos hablando? ¿De que alguien pueda hacerse un extracto en su casa a ver, alguien lo puede hacer porque cada uno es libre, ¿no? Pero claro, cuando estamos hablando del tratamiento de una enfermedad, la que sea, bueno, pues los que queremos la ciencia preferimos algo que va en una pastilla y del cual sabemos cuál es la concentración y qué efectos tiene y qué efectos secundarios tiene a una hierba. No sabemos qué es lo que lleva. Entonces, claro, que según de lo que hablemos, hay países que son más tolerantes que otros. Yo con el CBD es que no sé muy bien qué va a pasar, porque, claro, desde luego, si el CBD empieza a ser un antitumoral, esto no habrá ferias del CBD, porque lo cogerá la industria y será un producto farmacéutico como es el nolotil, como es o como es cualquier otro. Pero, claro, este es el mundo que tenemos. Y el cannabis es complicado porque tiene esta parte que parece que es terapéutica, farmacológica, pero también tiene una parte recreativa. Doctor Fernando, muchas gracias por la presentación. ¿Te importa que hace la pregunta en inglés? Sí, te puedo responder, sí. Okay. So what I would like to ask is, what is your feedback as the family doctor prescribing or recommending cannabis, and for which purpose? And the second question, if possible, I've been finding CBD as a good alternative for therapeutical purpose, but it's very, very hard in many cases to find the right dosage. And in many situations, people don't feel the effect and are very, very disappointed with that, even with the full spectrum oil. So what is your feedback? What are your recommendations so people can have a safe but also efficient experience using cannabis or CBD in this case? Thank you. Gracias. Te respondo en español si queréis y luego porque la primera pregunta era que cuál era mi experiencia como médico de familia con respecto al cannabis. Bueno, yo es que ahora no estoy trabajando en la pública, pero cuando he estado trabajando en la pública, yo cada vez que tenía un paciente o una paciente de mediana edad con un cáncer, pues le preguntaba, ¿usted ha oído hablar esto del cannabis terapéutico? ¿Quiere hablarlo? Pues si quiere hablarlo podemos hablarlo, y si no, no. Y mucha gente ya se relaja pues porque lo puede hablar contigo, ¿no? Porque la gente está viendo en la televisión, ¿no? Si cualquiera que tenga un cáncer de mama, pues es que piensa, no digo que lo piensa en el cannabis terapéutico porque está en la tele y con quien tiene que hablar es con su médico. Muchas veces es que la gente le da con, entonces tienes que dar tú el paso y simplemente ofrecer la información de para qué sirve, para qué no y en qué le puede ayudar, en qué no. Y la segunda pregunta, que era sobre dosis de CBD, ¿era en algo concreto o en...? Claro, a ver. Nada, iban mismo con una dosis más alta, entonces... Claro. También es que el CBD, también creo que no tenemos todavía claras cuáles son sus indicaciones, para qué vale. No hay ningún fármaco que valga para más de 2 o 3 cosas, la aspirina y poco más, ¿no? Entonces... bueno, parece que vale algo en el dolor, parece que vale algo como relajante, tampoco está muy claro, que vale algo para las adicciones, que vale algo... Claro, la ventaja es que tiene poca toxicidad, pero en epilepsias infantiles ahí sí que está muy claro, que es la indicación que tiene clarísima.
Hay dos epilepsias infantiles que son niños que tenían cientos de convulsiones y que con extracto de CBD pues, tienen muchísimas menos, como a lo mejor un 80% menos. Y ahí sí que la dosis está, en esos síndromes está establecida. Creo que son entre 300 y 600 miligramos al día. La mayoría de los estudios con CBD están entre los 100 y los 1000 miligramos al día. Pero eso, es que vuelve a ser lo mismo, es que hay cosas interesantes, pero como tampoco nadie se decide a hacer un ensayo clínico como Dios manda, pues nos quedamos sin saberlo, ¿no? ¿Sí? I will ask in English, if you don't mind. Well, the question is, because we are talking only about CBD, but if we are talking, if we read about cancer, we are more concerned about THC, because what I've read is just THC is the best for pain, for the loss of the appetite. Could you elaborate a little bit about the THC concerning with cancer? Is it more useful to use THC for, I would say, preventing the symptoms of cancer? Te contesto en español. A ver, el THC, por un lado, tiene ese efecto tiene sobre los síntomas, pero la combinación con CBD, por un lado, parece que da más potencia y por otro lado disminuye los efectos mentales del THC. Es decir, para el usuario recreativo, ¿no? Pues bueno, pues un colocón de THC está bien, pero cuando alguien está enfermo, ese colocón muchas veces no se percibe como agradable, y la combinación THC-CBD permite tener los máximos efectos terapéuticos con los menos efectos psicoactivos, porque lo que se busca son pocos efectos psicoactivos, ¿no? Sí, pero puedes usar menos dosis en general, ¿eh? Porque probablemente con 5... claro, estamos hablando de un fármaco que mucha gente no han sido consumidores de cannabis o no han tomado nunca, ¿no? Tú a lo mejor con 5 miligramos de THC mucha gente no lo tolera. Si le pones además CBD, puede haber un efecto analgésico, no, pero sobre todo mucha más gente no va a tener ese efecto mental. No sé si me explico. De hecho, es que el THC se usa poco como medicación, solo por los efectos psicoactivos. En general. Y la mayoría de los estudios pues, tienen que ver eso con marihuanas o con combinaciones más balanceadas. Es que me dicen que tenemos que acabar ya. Pero vamos, que ha sido un placer estar con vosotros y que si queréis, pues ahora seguimos discutiendo, daros las gracias y esperar que el año que viene pues sigamos hablando con más... de cosas más sólidas, espero. Muchas gracias.